trabajando, ¿verdad? En cuanto a ecuaciones lineales, ecuaciones con denominadores, ecuaciones cuadráticas incompletas, completas, solución por factorización, solución por fórmula cuadrática y también las desigualdades. En este bloque pues vamos a iniciar siempre con el eje temático de las ecuaciones, pero ahora son dos sistemas de ecuaciones. Entonces, vean, cuando nosotros hablamos de sistemas de ecuaciones, ¿qué se viene a su mente cuando ustedes escuchan la palabra sistema? ¿Qué se viene a su mente cuando ustedes escuchan la palabra sistema? Desde en vista de que nadie quiera participar, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos nosotros de un sistema, estamos hablando de un conjunto de elementos, ¿verdad? Que están unidos para lograr un objetivo. Como por ejemplo, si hablamos del sistema digestivo, ¿verdad? Tenemos diferentes elementos como la boca, la faringe, el estómago, los intestinos, ¿verdad? Todos están unidos para lograr el objetivo de la digestión, ¿verdad? Entonces, ahora, con las ecuaciones sucede algo similar. Bueno, resulta que nosotros pues, estamos acostumbrados en este momento a ecuaciones como por ejemplo que digamos 3x más 4 igual a 15, por ejemplo. Si nosotros resolviéramos esta ecuación, pues podríamos decir que copiamos 3x igual 15 menos 4, entonces 3x nos da 11, y entonces si dividimos entre 3 en ambos lados, entonces nos daría 11 tercios. Que al final del día, el objetivo de la ecuación es llegar al valor de la incógnita, ¿verdad? Pero bueno, qué es entonces lo que sucede con el sistema de ecuaciones? Que nosotros no nos vamos a topar con una ecuación en donde solamente hay una incógnita, sino que nos vamos a topar con ecuaciones como por ejemplo 3x más 4y igual a 25. O una ecuación como por ejemplo 7x menos 9y más 5z igual a menos 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? De que si yo vengo y trato de resolver esta ecuación como tal, solamente así, no voy a llegar al valor de ninguna de las dos incógnitas, porque siempre voy a tener una escrita en función de la otra, ¿verdad? Si yo despejo aquí la y, me va a quedar 25 menos 3x dividido 4, pero no voy a llegar al valor de y, solamente a un valor algebraico. Entonces, allí es que surge la necesidad de un sistema de ecuaciones. ¿Para qué? Para resolver ecuaciones de ese tipo, en donde tenemos más de una incógnita. Entonces, por regla general, nosotros decimos que los sistemas de ecuaciones son de forma n por m. ¿Qué quiere decir n y qué quiere decir m? N quiere decir el número de variables. ¿Sí? Y m es el número de ecuaciones. Ahora, por lo regular, entonces, nosotros vamos a tratar de trabajar, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de trabajar si mi ecuación, por ejemplo, miren aquí, x y y, ¿cuántas variables hay? 2. Entonces, mínimo para poder resolver un sistema que tenga 2 variables, vamos a necesitar la misma cantidad de ecuaciones. 2. De allí
que podría tener, por ejemplo, 2 por 3, es decir, 2 variables y 3 ecuaciones. Pero yo al menos para poder resolver necesito 2 ecuaciones. Y este que tiene, miren, X, Y, Z, tiene 3 variables. Entonces, mínimo, ¿cuántas ecuaciones se necesitan? Dos. Se necesitan 3, porque si tiene 3 variables, necesitamos la misma cantidad de ecuaciones. 3 variables, 3 ecuaciones. 2 variables, 2 ecuaciones. 4 variables, 4 ecuaciones. Misma cantidad para poder resolver. Si tienen, por ejemplo, si aquí tuviéramos 3 por 2, es decir, 3 variables y 2 ecuaciones, no vamos a poder llegar a una solución numérica, únicamente a una solución algebraica, pero no vamos a poder conocer el valor de las variables porque siempre nos van a quedar unas en funciones de otras. Este es así en general. Ahora, las ecuaciones tienen diferentes métodos para resolver, ¿sí? ¿Qué métodos son los más conocidos? Hay 4 principales, que es el método gráfico, el método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción. Esos son los 4 más conocidos. Pero tenemos otro, por ejemplo, el método de Cramer, que es por determinantes. Está el método de Gauss-Jordan, y así simplemente vamos a encontrar, ¿verdad? Diferentes métodos para poder resolver. Algunos más complicados que otros, otros más sencillos, pero al final son diferentes caminos para poder resolver un sistema de ecuaciones. De estos sistemas, pues nosotros vamos a trabajar únicamente igualación, sustitución y reducción. En este momento, pues vamos a hacer un análisis gráfico para poder entender qué tipo de sistemas de ecuaciones vamos a tener, ¿sí? Y el método de Cramer, pues no lo vamos a tocar por el momento, porque para eso primero tenemos que ver acerca de las matrices, ¿verdad? Y es un concepto que aún no se tiene. Entonces, aquí pues tenemos allí, vamos a hablar entonces del método gráfico, que no vamos a ver como tal en qué consiste. La solución gráfica consiste en graficar cada una de las ecuaciones y determinar los puntos de intersección entre esas ecuaciones, ¿verdad? Los puntos de intersección se conocen como solución de esa ecuación. Pero ahora, pueden haber diferentes tipos de sistemas de ecuaciones. El primero son los sistemas determinados. En los sistemas determinados vamos a encontrar aquellos que tienen una solución y los que tienen soluciones infinitas, ¿sí? Están los que tienen una solución y están los que tienen soluciones infinitas. Ahora, gráficamente podemos observar cuándo es que hay una solución y cuándo es que hay soluciones infinitas. Definitivamente, entonces, la solución gráfica se basa en el plano cartesiano. Entonces, si nosotros tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Y vamos a ver un sistema de ecuaciones con una única solución. Entonces, por ejemplo, vamos a decir de que esta línea roja es la gráfica de una de las ecuaciones. Y la línea verde es la gráfica de otra ecuación. Entonces, allí en esa gráfica, ¿sí? Voy a nombrar, ¿verdad? Digamos que allí la línea roja es la ecuación 1 y la línea verde es la ecuación 2. Que podemos hablar de valores X y Y porque estamos en el plano cartesiano. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución gráfica es el punto en donde una recta corta a la otra. Que allí entonces tenemos una coordenada, que es X, ¿sí? Y si, por ejemplo, supongamos que fuera al valor 1 y este fuera al valor 3,
Entonces, eso quisiera decir de que entonces la solución sería que x es igual a 1 y que y es igual a 3, ¿verdad? Ahora, la situación por la que nosotros nos vamos a trabajar el método gráfico es porque en el método gráfico intervienen varios factores en que la solución sea la correcta. Porque debemos de saber graficar las ecuaciones, debemos de saber utilizar las escalas de medición, ¿verdad? Y definitivamente pues hacer correctamente la gráfica para obtenerla como tal. Si esto no se hace de esa manera, entonces definitivamente se va a tener una solución, y no incorrecta, inexacta, ¿verdad? Entonces, allí está la solución única. Esa es una única solución. Si se dan cuenta, cuando hablamos aquí de solución, como tenemos varias variables, vamos a hablar de un conjunto, una pareja de valores que forman el conjunto solución. No solamente un número, sino una pareja, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros las soluciones simples? Entonces, volviendo ahora que tenemos el plano cartesiano, digamos de que entonces en color ahí rojo, ¿verdad? Que tuviéramos ahí esa ecuación. Entonces decimos de que esa línea en rojo, ¿verdad? Es la ecuación 1, pero hay otra ecuación 2. ¿Qué sucede con la ecuación 2? Que la ecuación 2 tiene una gráfica semejante a esa ecuación 1. De tal manera de que entonces las gráficas ahí quedan una gráfica sobre la otra, ¿verdad? Ustedes observan ahí como la línea verde queda sobre la línea roja. Y la línea verde, pues es la ecuación 2. Entonces, al momento de que nosotros buscamos una intersección, un punto en donde se cruza una gráfica con la otra, vamos a ver de que en todo momento está una gráfica sobre la otra. Entonces, si yo analizo acá un punto, voy a encontrar una solución. Si yo analizo acá un punto, entonces voy a encontrar una solución. Y así sucesivamente, en cada punto que analice, allí va a haber una solución para ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama soluciones infinitas. Entonces, esos son sistemas determinados, ¿verdad? Determinados porque sí hay solución. Puede ser que haya una única solución o puede ser que sean soluciones infinitas. Cuando nos topemos entonces con un sistema indeterminado con soluciones infinitas, entonces nosotros vamos a calcular al menos una de esas soluciones, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el siguiente tipo de sistemas, que son los sistemas indeterminados. Bueno, ¿y qué significa que un sistema sea indeterminado? Significa que no hay solución. Un sistema es indeterminado cuando no hay solución. Y gráficamente, ¿cómo podemos observar que en un sistema no hay solución? Entonces, graficamos ahí. Entonces, si tenemos el plano cartesiano, ¿verdad? Y graficamos ambas ecuaciones, aclaro que aquí pues estamos asumiendo ahí ecuaciones, sistemas de ecuaciones con dos, ¿verdad? Dos variables y dos ecuaciones. Entonces, observando aquí una función, por ejemplo, que esta línea roja pues, es la ecuación 1, pero también tenemos otra, ¿sí? Que es paralela a esa ecuación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, definitivamente pues estamos diciendo, ahí están observando ustedes de que están las dos gráficas de la ecuación 1 y de la ecuación 2, pero ¿qué sucede? El comportamiento de las ecuaciones lineales es en una función lineal, es decir, que su gráfica siempre es una línea recta. No va a suceder de que de repente esta línea verde agarre otra dirección y se vaya a cruzar con la línea roja. No. Infinitamente van a seguir esa condición de rectas paralelas. Y si son rectas paralelas, no va a haber ningún punto en donde haya una intersección
entre ellas. Entonces, no hay solución porque en ningún momento intersecta una a la otra, ¿verdad? Por eso es que entonces se va a llamar como sistema indeterminado. Preguntas en cuanto entonces a qué son los sistemas de ecuaciones, cuáles son los métodos y qué tipo de sistemas podemos encontrar. No, profe. Bueno, entonces así, en esta semana, entonces en la primera semana nosotros vamos a estar trabajando el método de la igualación, ¿sí? Método de la igualación. Bueno, y entonces vamos voy a cambiar ahí de diapositiva y vamos a ver un sistema que es determinado, pero tiene soluciones infinitas. Vamos a resolverlo por igualación para que ustedes puedan observar. No sé si ya habían copiado, porque de igual manera ya avancé. Si Ya, profe. Profe. Entonces, vamos a ver el método de igualación. Entonces, vamos a tener aquí el sistema que nos dice ahí 2x más 3y igual a 10. Y vamos a decir que tenemos también 4x más 6y igual a 20. Bueno, entonces, estas dos ecuaciones forman un sistema de ecuaciones, ¿sí? Bueno. Entonces, aquí, pues, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir, verdad? Que entonces estamos viendo de que este pues, va a ser un sistema con soluciones infinitas. Vamos a ver cómo se resuelve. En el método de igualación, pues nosotros vamos a utilizar ahí para resolver 4 pasos. Entonces, el paso 1. El paso 1 es despejar una variable en ambas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, que escogamos acá, despejar la variable x. Aclaro que en las dos debe de ser la misma variable que vamos a despejar. Entonces decimos ahí, en la primera, miren, nos quedaría x igual. ¿Qué es lo que hay del otro lado de la ecuación? Está un número 10. Y entonces necesitamos cambiar ese 3y y el número 2 que tiene la x. Primero el 3y. ¿Qué operación está haciendo? Una suma. Entonces aquí lo vamos a escribir con su operación contraria, nos va a quedar menos 3y, ¿sí? Porque lo contrario de una suma es una resta. Ahora, el 2, ¿qué operación está haciendo con la x? Está haciendo una multiplicación. Entonces, para resolver, debemos de dividir, ¿verdad? Entre ese coeficiente, 2. Entonces, este sería el resultado de la ecuación número 1. Ahora, el resultado de la ecuación número 2, despejando ahí x, nos va a quedar x igual. ¿Qué es lo que tenemos del otro lado? El número 20. Ahí, vamos a despejar ese 6y, entonces, signo contrario, menos el y. Y el 4 que está haciendo una multiplicación, entonces operación contraria es una división, entonces nos va a quedar ahí dividido 4. Bueno, entonces ahí estamos llegando ahí a dos expresiones para esa variable. Entonces, este es el paso 1, es despejar. Ahora, el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2, y este donde recibe el nombre, es igualar las expresiones obtenidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asumiendo de que entonces, acá, estamos diciendo de que
el valor de la X en ambas ecuaciones es el mismo. Entonces, igualamos ahí las ecuaciones y decimos, miren, que entonces 10 menos 3y dividido 2 es igual a la otra expresión que tenemos de ahí, que es 20 menos 6y dividido 4. Entonces, ahí tenemos eso. Ahora, entonces, vamos a ir a el paso 3, ¿sí? Y en el paso 3, lo que nosotros vamos a hacer es resolver la ecuación obtenida. Entonces, algo muy importante que nosotros vamos a observar en esta ecuación que obtuvimos, ¿sí? Es que tenemos ahora una ecuación, en este caso con denominadores, pero ya solamente hay una variable. Entonces, voy a copiar ahí esta ecuación y la vamos a resolver. Aquí voy a colocar esa ecuación que es la que vamos a hacer. Primero, pues observamos ahí los denominadores. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una transposición. Cada uno de estos está haciendo una división, entonces nos va a quedar. El 4 va a multiplicar la primera expresión, 10 menos 3. Y el 2 va a multiplicar a la segunda expresión, 20 menos 6. Entonces, ahora multiplicamos y decimos 4 por 10, 40, menos 4 por 3, 12y. Igual, 2 por 20, 40. Menos 2 por 6, 12. Ahora, a continuación, acabamos de decir que vamos a dejar las variables en uno de los lados. ¿Quiénes son las variables? Son, en este caso, los menos 12y. Entonces, aquí escribo menos 12y porque lo voy a copiar. Y el otro que sí es necesario cambiarlo de lado, entonces lo vamos a cambiar, pero con su operación contraria, o sea que va a ser una suma, más 12y, igual. Después del igual tenemos ahí el número 40. Y vamos a trasladar entonces este que tenemos acá, que es positivo. Entonces nos va a quedar negativo. Miren, ¿qué es lo que va a pasar? De que entonces, aquí tenemos signos diferentes en esta, 12 menos 12, 0, y acá 40 menos 40, 0. Cuando nos sale, ¿sí?, este tipo de expresión en donde se queda en 0 la variable y queda en 0 la constante, aquí es en donde se dice que hay soluciones infinitas. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder resolver, para poder encontrar al menos una de esas soluciones que tiene? Entonces, vamos a ir al paso 4 y vamos a sustituir. Miren, en este caso, y. Vamos a escoger un valor para y. Yo, pues les recomiendo que utilicemos el valor 1, pero ustedes pueden escoger cualquier otro número, 5, 6, menos 8, el que ustedes quieran, incluso una fracción si ustedes lo desean. ¿En dónde lo vamos a sustituir? En una de las expresiones del paso 1. Entonces, aquí pues las dos se miran igual, pero yo voy a escoger la expresión que tenemos ahí como que dice x igual a 10 menos 3y dividido 2. Entonces, ahí vamos a sustituir. Sustituir significa cambiar la letra por el valor asignado. De 10 menos 3. Y el valor de la y es 1. Entonces, ahí 1 dividido 2. Entonces, x igual 10. Y aquí hacemos la operación. 3 por 1, 3. Dividido 2. Ahora, 10 menos 3 es 7. Dividido 2. Y 7 dividido 2 es
3.5, que bien se puede quedar como fracción o se puede expresar como decimal. Entonces aquí estamos llegando a una de esas soluciones infinitas que tiene esa ecuación. Entonces estamos diciendo de que entonces, miren, la solución, vamos a colocar aquí la respuesta, es de que entonces x es igual a 3.5 y que y es igual a 1 porque ese valor es el que asignamos, ¿sí? Esto es lo que se hace cuando tengamos soluciones infinitas. Le asignamos a la variable un número y entonces sustituimos en una de las expresiones obtenidas para poder encontrar al menos una solución. Bueno, no sé si hay alguna duda en cuanto a este método. Profe, una pregunta. Dígame. Las expresiones se puede elegir cualquier número porque son infinitas, pero los pasos de las expresiones estas, de los pasos matemáticos, es de la respuesta allí, es algo. Sí, sí. En este caso, más o menos ahí le escuché porque había un poco de ruido, ¿verdad? Pero sí, cuando tenemos soluciones infinitas, definitivamente, acá, ¿verdad? Que nosotros escogemos el valor. Pero cuando no hay soluciones infinitas, sino que una solución única, al momento de resolver en el paso 3, nosotros vamos a encontrar un valor para la variable, ¿sí? Entonces, en ese caso, supongamos de que aquí hubiéramos llegado a un y igual a menos 3, ¿sí? Entonces, nosotros ya no vamos a elegir ningún valor aquí, sino que vamos a utilizar el valor que hayamos obtenido. ¿Y en cuál de las expresiones vamos a poder sustituir? En cualquiera de las dos. Porque al momento de que nosotros estamos igualando, estamos diciendo que ambas letras tienen el mismo valor. Entonces, con cualquiera de las dos expresiones vamos a llegar a la misma respuesta. No sé si ahí se aclara su duda o Sí, profe, es que me iba a confundir eso, no sabía cómo hacerlo. Muy bien. Sí. Entonces, en la siguiente clase, pues vamos a ver allí otros sistemas en donde vamos a tener soluciones únicas y también vamos a tener uno en donde no haya solución. ¿Sí? Entonces, así pues vamos a finalizar allí el día de hoy. Les deseo, chicos, que tengan una excelente tarde.